Buenos días a todos. Los británicos han tomado la clara decisión de seguir un camino diferente y, como tal, creo que el país requiere de un nuevo liderazgo para llevarlo en esa dirección. Haré todo lo posible como primer ministro para estabilizar la nave durante las próximas semanas y meses, pero no creo que sería correcto que yo fuese el capitán que dirija a nuestra nación a su próximo destino. Buenas noches. Esas fueron las declaraciones del primer ministro de Gran Bretaña cuando renunciaba hoy a su cargo. Y así se lo hizo conocer a la reina Isabel. Esta noche tenemos en este primer segmento del programa un panel integrado por Luis Fajardo, periodista de BBC Mundo en Miami. Gracias, Luis. Iván Jiménez, economista y asesor financiero. Buenas noches. Y Marco Vicente, abogado español, quien también integra este panel. Buenas noches, Marco. Buenas noches. Bueno, la pregunta del día es, ¿se esperaba esto, Luis? Bueno, mira, en BBC Mundo, como te imaginas, hemos estado cubriendo esto con muchísimo interés. Es un momento absolutamente trascendental para la historia no solamente británica, sino europea. Diría yo que las encuestas habían dicho siempre que iba a ser un resultado reñido. En las horas inmediatamente anteriores al referendo incluso había alguna especie de optimismo por parte de los que querían quedarse en la Unión Europea. Sin embargo, muy pronto en la noche quedó clarísimo pues, que la tendencia era para una victoria contundente de los que estaban a favor del Brexit, del retiro del Reino Unido de la Unión Europea. En el caso de Estados Unidos, a la América Latina, Iván, ¿cómo afecta económicamente esto, momentáneo, a largo plazo? Claro. Parte de lo que las economías del mundo buscan es la estabilidad. Cuando surgen incertidumbres, eso afecta la decisión de inversión. En el caso inmediato, la incertidumbre es una incertidumbre no necesariamente económica, pero sino de titulados. ¿Qué va a pasar? En la bolsa cayó enseguida. Cayó, la libra. Pero no a niveles que podrían afectar o niveles que históricamente han sido catastróficos. Es un reflejo de que no se va a permanecer en la Unión Europea y la incertidumbre que eso va a generar. ¿A qué me refiero? Hay un tratado, por ejemplo, entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Ese tratado es un tratado prácticamente de libre comercio entre las partes, en la cual hoy día, por la salida de la Gran Bretaña, ya la Gran Bretaña no va a ser parte de ese proceso. Número dos, ¿qué va a pasar con el tema de la migración inter-Europa con los británicos? Tres, ¿qué va a pasar con los países en las márgenes, los marginales, España, Italia, Grecia? Entonces, ¿va a desaparecer la Unión Europea como la conocemos hoy? Eso lo que trae es incertidumbre, y esa incertidumbre se traduce en no inversión. Bueno, Obama ha dado esperanzas de mantener esta relación transatlántica. Vamos a ver lo que dijo Obama en estos momentos. Hace solo unas horas hablé con el primer ministro David Cameron. Sobre la base de nuestra conversación, estoy seguro de que el Reino Unido se ha comprometido con una transición para abandonar la Unión Europea. Pero estamos de acuerdo en que nuestros equipos económicos y financieros permanecerán en estrecho contacto. Hablamos también con Angela Merkel y estamos de acuerdo en que los Estados Unidos y nuestros aliados europeos trabajaremos en estrecha colaboración. Creo que la votación de ayer habla de cambios en el curso y los retos que plantea la globalización. La relación del Reino Unido con la Unión Europea va a cambiar, pero lo que no cambiará es la relación especial que existe entre nuestras dos naciones. ¿Y cómo esto se ve desde la Unión Europea? ¿Cómo lo sienten los que integran esa unidad de 27 naciones? Marco, ¿qué está pasando en estos momentos en Bruselas y en los países determinados, España, Italia? Yo creo que hay un proceso de incertidumbre, porque todo esto viene regulado por el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que habría esta posibilidad, que da 2 años de una zombificación del Reino Unido, porque va a estar 2 años todavía en la Unión Europea sin saber o sin poder optar a votar ni a decidir, porque le van a excluir ex profeso. Por otro lado, la población yo creo que percibía como que el Reino Unido obtenía más al estar exento en un 99% de las aportaciones tributarias que el resto de los ciudadanos. Y creo que al final, lo mismo que los británicos asesinaron el ECU en el 92,
Es decir, ahora han asesinado a la Unión Europea y lo único que se va a transformar es una Unión Europea distinta, va a cambiar. Y espero que sea para mejor, como pasó con el ECU, con la llegada del euro. ¿Pueden algunos países dentro de la Unión Europea seguir este ejemplo británico? Oh, sí. Es decir, los parlamentos, es decir, sobre todo los holandeses y los franceses, tienen determinado la libre elección. Los daneses también. Es decir, pueden llevarlo a un referéndum. Francia está muy activa, igual que Alemania, dado que los partidos de ultraderecha, que son los más nacionalistas y contrarios a la cesión de soberanía hacia la Unión Europea, quieren plantear también un referéndum donde, si no se salga de la Unión Europea, se modifique hacia su favor los tratados de adhesión. En el caso de del propio Reino Unido, ¿crees tú que esto dinamiza la división? Escocia, que votó mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea. Sin duda alguna, Álvaro, es una de las muchísimas consecuencias que pueden resultar de esto. Como estás diciendo, la votación fue clarísima, dividida regionalmente. En Escocia, una de las naciones constituyentes del Reino Unido, Escocia votó claramente a favor de mantenerse en la Unión Europea, y ya la ministra principal de Escocia ha dicho... Estamos mirando el voto en estos momentos. La ministra principal de Escocia efectivamente está diciendo que el gobierno escocés va a buscar legislación para llamar a un nuevo referendo. Entonces, definitivamente es una posibilidad que a cuenta de esto termine desintegrándose básicamente el Reino Unido. Es una preocupación que hay en el Reino Unido en este momento. Iván, el Fondo Monetario Internacional está hablando de una recesión británica próxima, que esto va a repercutir también hasta en una caída de las bolsas en el mundo a largo plazo. Existe incertidumbre. Mientras existe una nube de incertidumbre, es difícil de prognosticar qué va a pasar. Cuando una economía está en el proceso en que está la economía británica, que es una economía es una economía sólida, pero tiene un crecimiento muy lento, lo que sobreimpone esta incertidumbre es menos flexibilidad para el Banco Central, diríamos, reducir tasa de interés, porque eso va a afectar la moneda, afecta el intercambio. Para fines nuestros, los que vivimos en los Estados Unidos, francamente, en el día a día no va a impactar en nada. Hoy el dólar salió fortalecido. No va a impactar en nada en el corto plazo, a no ser que las decisiones que existan entre la Unión Europea y la relación británica afecte a los Estados Unidos. Pero francamente yo creo que ese es un tema de titulares, es un tema muy cortoplacista, no afecta, diríamos, el gasto público de los Estados Unidos, el consumidor de los Estados Unidos no es afectado, y francamente ni siquiera Europa, y lo menciono porque la moneda europea es distinta, el euro es distinto a la libra esterlina. Entonces, ya esas divisiones están establecidas. Lo que sí va a impactar es las relaciones públicas de las empresas británicas para venderle a esa masa de consumidores que hoy en día se siente rechazado. Entonces, ese impacto, esto lo que hace es que es la primera vez en la historia moderna donde un país de una gran envergadura económica toma una decisión de decirle a los demás, no quiero ser parte de ustedes. Entonces, el efecto que eso va a tener, hoy en día no lo sabemos. Bueno, precisamente dentro de la Unión Europea, volviendo con Marco, hay una escala de países que apoyan la Unión Europea, que han luchado. Ucrania dio hasta muertos. Los ucranianos pelearon por pertenecer a la Unión Europea. Estamos presentando unas gráficas donde, por ejemplo, Polonia, Hungría, Italia, Suecia y los Países Bajos son los que, esta que estamos viendo ahora, los que mayor interés tienen en permanecer en la Unión Europea. Y así va decreciendo, y al contrario, en Alemania, España, el Reino Unido, Francia y Grecia, como estamos viendo, la tendencia... por ejemplo, en Grecia hoy hay un 71% de griegos que se quieren ir de la Unión Europea. ¿Cómo afecta esto el dinamismo interno en Bruselas, con tantos comisarios, con bancos? No, esto no afecta. A ver, cada país tiene una idiosincrasia distinta y un motivo distinto por el cual quiere estar o salir de la Unión. Grecia, el motivo por el cual quiere salir es porque están asfixiados. No tienen control sobre la moneda. Recordemos que los países han cedido la soberanía al Banco Central Europeo, y es el Banco Central Europeo el que determina un movimiento monetario. Grecia está sobreendeudada porque provocó una cierta falsedad en sus cuentas nacionales, en su balance nacional, es decir, provocó que la Unión Europea les prestara más dinero del que podían.
cuando la Unión Europea descubrió este engaño, evidentemente no solamente lo retiró, sino que les exigió unas medidas de ajuste muy duras. De ahí el nacimiento del movimiento de Chiripas, donde han crecido mucho el populismo, pero que se ha demostrado después de casi 2 años que no tiene margen de movimiento dentro de la Unión Europea. Si quiere ir, que se vaya, pero no va a le dan más préstamos. No va a afectar nada. A la Unión Europea no le va a afectar. Bueno, aquí en Estados Unidos, Donald Trump, uno de los candidatos a la Casa Blanca del Partido Republicano, estaba en Escocia hoy, hizo declaraciones, apoyó la salida de la Unión Europea, del Reino Unido. Veamos lo que dijo él en Escocia hoy. La gente quiere recuperar su país nuevamente. Ellos quieren tener independencia en cierto sentido y lo vemos en Europa, en toda Europa. Sucederán más cosas. En mi opinión, habrá mucho más de lo que sucedió anoche. Creo que habrá muchos otros casos en donde los pueblos querrán llevar sus fronteras hacia donde las tenían. Ellos quieren recuperar su moneda. Ellos quieren recuperar un montón de cosas que perdieron. Ellos quieren ser capaces de tener nuevamente un país. Bueno, primero, en los minutos que nos quedan, Luis, ¿esto va a afectar la campaña en Estados Unidos? Bueno, sin duda alguna Donald Trump ya mismo está introduciendo el tema, ¿no? Mucha gente vio lo que pasó en Reino Unido como un voto de protesta contra el establecimiento político, contra la clase política tradicional. Y por supuesto algunas personas van a estar diciendo que eso mismo podría pasar en Estados Unidos con el fenómeno Trump. También la idea de apelar al nacionalismo y apelar a un discurso bastante fuerte contra los inmigrantes, que fue parte esencial de la campaña en el Brexit en Reino Unido y que por supuesto está siendo un tema muy importante de campaña en Estados Unidos. Marco, las elecciones de España el fin de semana. Sí, va a afectarlo, evidentemente. Afecta porque esto va a generar miedos. Va a generar miedos en que la gente tenga el derecho a decidir, que hagan referéndums, estando presente, perdón, el referéndum sobre la independencia o no de Cataluña dentro de la Unión Europea, dentro del Estado español. Entonces, esto va a generar que haya un cierto voto que polarice hacia la derecha, pese a que es precisamente la derecha europea la más activa a la hora de querer limitar la soberanía de la Unión Europea sobre los distintos países. Bueno, en los minutos que nos quedan, Iván, ¿podemos viajar a Inglaterra tranquilo en este fin de semana? ¿No va a haber, hay que llevar mucho dinero? ¿Cómo el cambio nos afecta? Esto es un cambio más bien de titulares, de estructura. Para los periodistas. Para nosotros, esto es un bazar para los periodistas. Pero francamente, en el corto plazo, las decisiones que se tienen que tomar económicas no se han tomado. Bueno, muchas gracias Nada va a cambiar. a Luis Fajardo, a Iván Jiménez y a Marco Vicente por haber estado con nosotros esta noche y por lo menos hacernos entender un poco todo lo que está pasando.